queridos niños, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en este ciclo escolar que se ha iniciado? Tal vez algunos de ustedes ya estén asistiendo de manera presencial a su escuela, o tal vez lo sigan haciendo en línea desde su casa. Quiero decirles que hemos estado orando por cada uno de ustedes para que este año ustedes obtengan muy buenas calificaciones con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero dejar de decirles de que si van a ir presencialmente a la escuela, se cuiden mucho, que sigan todas las indicaciones que nos han dado para evitar contagiarnos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a través de este medio y decirles bienvenidos sean todos ustedes. Espero que esta enseñanza que vamos a estudiar el día de hoy sea de gran bendición para todos ustedes, así como lo ha sido para mí. Hoy estaremos hablando acerca de la iglesia y aprenderemos cómo fue que se formó la primera iglesia, cuándo se formó, quién es el dueño de la iglesia, y también aprenderemos cómo es que la Biblia nos explica qué es la iglesia comparándola con el cuerpo humano. Entonces, vamos a necesitar de nuestra Biblia. Espero que la tengas por ahí a la mano y que todos los días hagas tu lectura. El pasaje bíblico para esta enseñanza se encuentra escrita en el libro de los Hechos. Y aprovecho aquí este momento para felicitar a todos aquellos niños que se han aprendido de memoria los libros de la Biblia. Muy bien, te felicitamos. El libro de Hechos está en el Nuevo Testamento y el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Lucas fue un seguidor del Señor Jesucristo. Él acompañó al apóstol Pablo en muchos de sus viajes, entonces él aprendió, investigó acerca de la vida del Señor Jesucristo y quiso dejar escrito aquí en el libro de los Hechos lo que sucedió y que vamos a estudiar. Lucas también escribió el evangelio que lleva su nombre, que es el Evangelio de Lucas. Cuando hablamos de la iglesia, no nos estamos refiriendo al lugar donde nos reunimos. A ese se le llama el templo. Cuando hablamos de la iglesia, nos estamos refiriendo a todas las personas del mundo que han creído en el Señor Jesucristo y lo han aceptado como su Salvador personal. Esa es la iglesia universal. O sea, la iglesia somos las personas como tú y como yo, que nos reunimos en el templo para adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo y también estudiar su palabra. Pues tenemos muchas cosas que aprender y para eso necesitamos la dirección de nuestro Señor. Vamos a pedir su ayuda a través de una oración. Cierren sus ojitos. Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor que nos tienes, porque siempre tienes enseñanza para todos nosotros. Te pedimos que tu palabra toque nuestros corazones, que entre a nuestras vidas hasta lo más profundo de nuestro ser, y porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, y que tú nos des la sabiduría y el entendimiento para aprender de tu palabra. Te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de estos niños y te pedimos una bendición muy especial para cada uno de ellos ahora que van a iniciar este ciclo escolar. Entregamos a ti este tiempo de estudio
te pedimos que seas tú quien los dirija. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos y te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, como les decía, vamos a hablar acerca de la iglesia y el pasaje que nos va a ayudar para esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2. Pero antes yo quisiera hablar del contexto, es decir, recordar o platicarles lo que sucedió antes de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Y después de que resucitó, Él se le apareció a sus discípulos durante 40 días más. Anduvo con ellos todavía enseñándoles acerca del reino de Dios. Pero cuando se llegó el tiempo en que Él tenía que regresar al cielo, entonces les dio la gran comisión, que todos ustedes ya saben cuál es. Les dijo que fueran por todo el mundo a predicar del Evangelio y que hicieran discípulos y que los bautizaran. Pero les dijo que esperaran un tiempo en Jerusalén, que no salieran de Jerusalén todavía hasta que llegara la promesa que Él les había dado, porque iban a recibir poder. Y ante la vista de todos sus discípulos, el Señor Jesucristo subió al cielo y desapareció entre las nubes. Los discípulos fueron obedientes y regresaron a Jerusalén y se quedaron ahí un tiempo. Y se reunían para orar y para escudriñar las Escrituras. El día del Pentecostés lo celebraban con una gran fiesta. Pentecostés significa 50, es decir, 50. Y esta fiesta la celebraban después de 50 días que ellos habían celebrado la Pascua. Y a esta gran fiesta venían de muchos lados, de otras ciudades y de otras naciones, a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Entonces dice que el día del Pentecostés estaban todos juntos reunidos orando, cuando de pronto empezó un gran viento muy recio que entró a la casa donde ellos estaban orando. Y también se aparecieron unas lenguas de fuego que se pararon sobre las cabezas de los apóstoles. Estas lenguas de fuego representaban al Espíritu Santo, que era la promesa que el Señor les había hecho de que iban a recibir poder a través del Espíritu Santo. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, es decir, en diferentes idiomas. Y en esos idiomas empezaron a alabar al Señor y a predicar y a decir lo que Jesucristo había hecho por todos nosotros. Cuando se escuchó todo ese viento tan fuerte, la gente de la ciudad empezó a reunirse y vinieron a ver qué es lo que estaba pasando allí en esa casa donde estaban los discípulos. Y cuando se acercaron, escucharon que ellos estaban alabando a Dios y entendían lo que decían porque estaban hablando cada discípulo en diferente idioma. Y ellos, entonces algunos pensaron que ellos estaban borrachos. Entonces Pedro se levantó y con mucha firmeza les dijo que no estaban borrachos. Y empezó a predicarles acerca de el Señor Jesucristo. Y cuando esas personas escucharon lo que estaba diciendo Pedro, empezaron a arrepentirse. Algunos hasta lloraron y aceptaron al Señor Jesucristo y pidieron ser bautizados. Se bautizaban en el río. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista que bautizaba en el río Jordán? Pues en esta ocasión, en este día del Pentecostés, se
bautizaron todas estas personas que creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Todas esas personas que se acercaron eran como 3,000 personas. Y todas esas personas creyeron en el Señor Jesucristo en ese día y fueron bautizados. ¿Qué alegría les ha de haber dado a los apóstoles cuando vieron que en tanta gente aceptó al Señor Jesucristo? ¿Y saben qué? Ese día fue el día en que nació la primera iglesia. Se formó la primera iglesia con todas estas personas que creyeron en el Señor Jesucristo. Se formó la primera iglesia y se le llamó la iglesia primitiva. Y vamos a ver en el capítulo 2 del libro de Hechos cómo fue la vida de estos primeros cristianos. Y lo vamos a ver a través de este video. Abramos nuestra Biblia en Hechos 2, 43 al 47. La vida de los primeros cristianos. La iglesia primitiva estaba conformada por los primeros cristianos, que después de la venida del Espíritu Santo aumentaban en número cada día. Entre sus características estaban: muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles, es decir, había sanidades y milagros. Todos los que habían creído en el Señor Jesús estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cada día se reunían para orar en las casas y predicar del reino de Dios. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se despojaban de todo o material, ya que sabían que su recompensa estaba en el cielo. Nadie tenía necesidad. Todos se apoyaban tanto espiritualmente como materialmente. Todos tenían un mismo sentir, se querían y se trataban como lo que eran, hermanos. Estaban unánimes cada día en el templo y compartían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor, es decir, haciendo el bien con todo el pueblo. La recompensa que recibieron fue que el Señor añadía cada día personas que aceptaban a Jesús como su Salvador, se bautizaban y eran salvas. Las personas que escuchaban y veían el testimonio de los primeros cristianos se impactaban de su ejemplo de unidad, de tener todo en común. ¿Pusieron atención al video? Y todo lo que les he explicado anteriormente, ¿se acuerdan de él? ¿Lo han entendido? Pues entonces van a poder contestar las siguientes preguntas que les voy a hacer. Son muy facilitas. Pongan mucha atención. La primera pregunta dice: ¿cómo se llamó la iglesia que se formó con los primeros creyentes en el Señor Jesucristo? Claro que si te acuerdas. Se llamó la iglesia primitiva. La segunda pregunta: ¿en qué fecha recibieron los discípulos el poder del Espíritu Santo? Sí, en el día del Pentecostés, que ellos lo celebraban con una fiesta en donde venían a Jerusalén a alabar al Señor. La tercera: ¿qué significa la palabra Pentecostés? Esa es muy facilita. Significa 50, o sea, 50. Y celebraban esta fiesta después que habían pasado 50 días en que habían celebrado la Pascua. La número 4. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra este pasaje y quién lo escribió? Se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, que lo escribió Lucas, que fue un compañero del apóstol Pablo y que fue un médico. La quinta: ¿cuántas personas creyeron en Jesucristo y fueron bautizados este día?
Pues claro que sí te acuerdas, porque es una cantidad muy grande. Fueron bautizados ese día más de 3,000 personas. ¿Se imaginan que en nuestra iglesia fuéramos más de 3,000 personas? Qué bonito sería, ¿verdad? Ahora la última pregunta. ¿Cómo vivieron los primeros cristianos? Yo creo que te acuerdas muy bien porque lo viste en el video. Los primeros cristianos, dice la Biblia, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, en lo que los apóstoles les enseñaban, ellos perseveraban, lo aprendían y lo hacían. También dice que todos ellos convivían mucho, que se juntaban para orar, para alabar al Señor, que compartían todo lo que tenían. Los que tenían propiedades como una casa, un terreno o muchas joyas, ellos vendían todas esas propiedades y las traían a los apóstoles para que los apóstoles las repartieran entre las personas que no tenían nada. También dice que ellos siempre estaban unánimes, es decir, que estaban unidos en una misma idea, que era la de alabar y glorificar al Señor, y todo lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Este ejemplo de la iglesia primitiva, cómo vivieron los primeros cristianos, debemos de tomarlo en cuenta. Y qué bonito sería que nosotros también en nuestra iglesia practicáramos todas estas cosas que ellos hacían. Muy bien, te felicito. Has contestado todas estas preguntas y te has ganado un 10 bien grandote. Bueno, pues ya aprendimos cuál es la iglesia universal y cuál es la iglesia primitiva. Ahora yo te voy a enseñar esta fotografía para que me digas cómo se llamará esta iglesia. ¿Ya viste si tú estás ahí? Esta es una fotografía que se tomó hace como 10 años, pero es la fotografía de una iglesia infantil. Y también por aquí tenemos una fotografía de toda la iglesia, en donde están también los adultos. ¿Y reconoces este templo? ¿Cómo crees que se llame esta iglesia y este templo? Pues se llama el Templo de la Iglesia Nacional El Divino Salvador de Ciudad Madero. Ahora veamos cómo el apóstol Pablo compara la iglesia, que somos nosotros, con un cuerpo. Y aquí en Efesios 5:23 nos dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Nos está hablando de un cuerpo, de una cabeza y de un Salvador. Todos nosotros tenemos un cuerpo. Dios nos dio una cabeza, nos dio brazos, piernas, ojos, nariz, los órganos internos como el corazón, los pulmones, los huesos. Y cada parte nos sirve para algo. Tienen una función muy especial y muy importante. Pero aunque son muchos miembros, están trabajando conjuntamente para que nuestro cuerpo trabaje o funcione muy bien. En Romanos 12:5 dice así: nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Como les decía, los pies nos sirven para caminar, pero con los pies no podemos ver. Los oídos nos sirven para oír, pero no podemos oír con las manos. Entonces cada miembro de nuestro cuerpo hace una función diferente y todas son importantes.
Ahora vamos a verlo de una manera más divertida. El video, niños, ¿verdad que está muy entendible? Hemos estado hablando mucho acerca del cuerpo, pero un cuerpo sin cabeza pues no está completo. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia. El Señor Jesucristo entregó su vida por su iglesia porque Él quiere una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y solamente con el Señor Jesucristo es que podemos llegar a ser esa iglesia que Él quiere. Así como nuestra cabeza le da las órdenes a todos los miembros de nuestro cuerpo para que le obedezcan. Por ejemplo, si tú quieres mover una mano, el cerebro que está en la cabeza le tiene que dar la orden a esa mano para que se abra o se cierra. O si tú quieres caminar, el cerebro también tiene que dar la orden para que los pies obedezcan y puedas caminar o puedas hablar, etc. Así sucede en el cuerpo de la iglesia. Cristo, que es la cabeza y que piensa perfectamente, Él es el que da las órdenes, los mandamientos, las ordenanzas, para que todos los miembros de la iglesia lo obedezcan. En la iglesia en donde nosotros asistimos, hay muchos miembros, somos como 300 hermanos que vamos a esa iglesia. Y cada persona es diferente, pero todos trabajamos de acuerdo a los dones que el Señor nos dio. Por ejemplo, tenemos al pastor que es el encargado de predicar, de hacer estudios bíblicos, de visitar enfermos, de orar por las necesidades de la iglesia. Tenemos un grupo de hermanos que son los ancianos gobernantes, ellos forman el consistorio y son los que gobiernan a nuestra iglesia. Tenemos también el grupo de los diáconos, que son los encargados del mantenimiento del templo y de administrar los recursos de nuestra iglesia. Otro grupo puede ser el grupo de los maestros, que Dios les dio el don de la enseñanza y que están dando clases a niños o a los adultos. El ministerio de alabanza, que Dios le dio a algunos hermanos que
saben tocar instrumentos, entonces ellos sirven al Señor con ese don que Dios les dio. ¿Tú has pensado qué don te dio Dios? ¿Cómo te gustaría a ti trabajar en la iglesia? Aunque seas pequeño, tú puedes colaborar en algunas actividades, porque tú eres parte importante del cuerpo de la iglesia. Y les quiero decir algo que nos llena de mucha alegría. En este mes de octubre, nuestra iglesia estará celebrando un aniversario más. ¿Saben ustedes cuántos años cumple nuestra iglesia? Cumple 110 años. Son muchos, ¿verdad? Por supuesto que nosotros no estuvimos en ese tiempo, pero tal vez nuestros abuelitos y bisabuelitos sí estuvieron. Algún familiar muy lejano de nosotros estuvieron en ese inicio de la iglesia. Les quiero mostrar esta fotografía. Esta fotografía es del templo al cual asistíamos antes. Y esta otra fotografía es el templo actual, que se puede decir que es más nuevo porque hace 40 años se construyó. Dejamos aquel templo antiguo y nos empezamos a reunir en este otro templo. Y el 31 de octubre de 1982 se celebró el primer culto en este nuevo templo para alabar a nuestro Dios. Te doy muchas gracias porque estuviste atento a este video y nos decimos hasta pronto. Cantemos ahora este himno, Unidos, Unidos.